Hola, ¿qué tal, comunidad de secta histórica? El día de hoy estamos con el profesor. Vladimir Yáñez García. Y bueno, profesor, queremos preguntarle cuál es su línea o líneas de investigación. Bueno, principalmente a mí me interesó la historia social y algunas cosas que además se comparten con la historia social que tienen que ver con la historia cultural, historia política, pero fundamentalmente me pienso que me dedico a la historia social. ¿Cuáles son las fuentes que ocupa primordialmente para sus investigaciones? Creo que principalmente para la historia social la cuestión de las fuentes es algo esencial e incluso puede ser problemático porque este tipo de historia tiene la intención o el objetivo de rescatar la acción histórica de los sujetos populares, digamos, ¿no? De los sectores que tradicionalmente no están incluidos en una historia política que se enfoca en los grandes hombres. Entonces hay un problema en encontrar a esa gente que por lo común no deja rastro. Es todo un reto encontrarlo en las fuentes, ¿no? Si llegan a aparecer, aparecen eh, como en el fondo, aparecen retratados de forma negativa, aparecen, es una problemática que le interesa a la historia social, que es que en la fuente aparecen vistos desde arriba, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer la historia social es elaborar ciertos procedimientos metodológicos para, a partir de esos discursos que se construyen sobre estos grupos populares, que pueden ser obreros, campesinos, mujeres, todos esos sectores que están como en la base de la sociedad, eh, tratar de acercarte a ellos a través de estos discursos que desde arriba, desde el Estado, de los grupos de poder político o económico se construyen sobre ellos. Y pues tratar de reconstruir un poco su voz, su forma de pensar y darle en cuanto a eso un sentido a su forma de actuar en la historia. Entonces, esto aparece, si lo ves en los documentos, esto aparece muy claramente, por ejemplo, informes de espionaje policial, por ejemplo, es una de las fuentes más ricas en ese sentido, informes judiciales. Es paradigmático también algo que hizo un historiador que se llama George Rude, que es revisar los archivos de las cárceles para a partir de las fichas policiales recrear quiénes eran las personas que participaban en las movilizaciones de la Revolución Francesa. Eh, y hay otras fuentes también que son las creadas por los propios grupos populares, como pueden ser, por ejemplo, periódicos obreros, prensa obrera, documentos políticos, manifiestos, proclamas, en caso de que pueden ser de rebeliones campesinas o de grupos urbanos también, que estos tienen también su propia dificultad, como puede ser evitar la romantización, ¿no? Evitar cómo las propias discursos que ellos crean sobre sí mismos tienden a sobreestimarse. Entonces, digamos que tanto de un lado como del otro hay complejidades, ¿no? Ujú. Pero creo que fundamentalmente esos son como algunos ejemplos en cómo puedes encontrar a estas personas en las fuentes. ¿Cuál es la importancia de su tema de investigación a su consideración? Oh. Pues uno quisiera creer que mucha, ¿no? Pero realmente hay un debate histórico, historiográfico sobre por qué hacer historia de este tipo de estos grupos sociales, de este tipo de personas. En general, a mí me gusta pensar que la historia se trata de hablar de las personas, de la sociedad, de cómo actúa en el tiempo, como lo definiría Mark Bloch. Y en ese sentido, es importante rescatar cómo actúan las personas, ¿no? Cómo se mueven las personas en la historia. De nuevo, regreso a un autor clásico de la historia social, como puede ser E.P. Thompson, Ujú. que se plantea, por ejemplo, estudiar cómo actúan los obreros históricamente y no cómo deberían actuar según una cierta ideología, según una cierta organización, según un partido político, ¿no? Y ese es un reto, porque entonces te encuentras que puede haber muchas contradicciones, que puede haber cosas que los sujetos sociales hagan que de repente los ves y como que no les es beneficioso, ¿no? No están actuando en lo que uno considera que es su beneficio, lo que debería ser su objetivo. Pero entonces es el reto, ¿no? De tratar de entender cómo actúan, cómo piensan y por qué lo hacen así. Entonces me parece que eso es como lo principal, ¿no? Entender que la historia la hacen las personas, la hacen todas las personas y tratar de reconstruir pues justo eso, ¿no? Cómo la historia es una red de voluntades que se entrecruzan y que al final pues surge algo azaroso. Y bueno, siguiendo esta línea de que puede ser un reto este tema, ¿cuál fue la dificultad mayor que se le presentó cuando eligió su tema de investigación?
Bueno, hay dificultades en todos los niveles, algunas cosas que son pues corrientes para todos los temas, como puede ser delimitarlo, ¿no? Es decir, un Ujú. tema que es enorme, tratar de encontrar un momento, una línea específica que te sea manejable para hacer, por ejemplo, una tesis o para escribir un artículo o un libro, ¿no? Entonces, en mi caso, que yo estudié los obreros en la posrevolución, en el estado posrevolucionario, pues te enfrentas a una infinidad de organizaciones populares, de ideologías políticas que están, con las que están inmiscuidos, de acciones políticas que tienen que realizar. Entonces creo que ese es como un gran reto, ¿no? Poder encontrar algo que sea, pues obviamente interesante para investigar, interesante para Ujú. alguien que al final de cuentas va a leer tu trabajo, ya sea tu tesis o tu libro, tu artículo, pero que además sea una aportación también a la, pues ahora sí que a la disciplina histórica, ¿no? Que continúe y que profundice en el debate de qué es lo que hacen estos grupos populares y cómo hacen la historia, ¿no? Me parece que eso es como lo principal. Y luego, pues, cosas como, pues esto que te decía, es muy romántico pensar en, pues bueno, yo estudio a los obreros y cómo piensan, ¿no? Pero Ujú. bueno, encontrar luego eso en las fuentes, pues es otro reto, ¿no? Y es complicado encontrar cómo las cosas que hacen tienen todo un trasfondo cultural, político, social, económico. Me parece que el aspecto metodológico en ese sentido y sobre todo saberlo estructurar y establecer unas guías que sean viables y que te ayuden realmente a realizar la investigación, creo que es un reto que en lo personal me parece que me ha costado cierto trabajo. Y bueno, fue complicado que aceptaran su tema de investigación. Pues mira, sí depende mucho de la institución, de los directores, de los asesores que te van a guiar en este proceso. Eh, Evidentemente, alguien que surge de la ENA, una institución como la ENA, tiene unos ciertos intereses que no se replican en otras instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí puede ser complicado que otra institución que tiene otros intereses o otras líneas de investigación se pueda interesar en cosas que a lo mejor no son como lo que principalmente les interesa. Ahora, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues porque finalmente todo va, o todo está en torno de un debate historiográfico, ¿no? Un debate sobre el sujeto histórico, un debate sobre la relación de las personas con sus contextos, la relación de las personas, cómo funciona la sociedad, la relación de las personas con las estructuras económicas, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, las temáticas me parece que son algo un tanto superficial, porque lo que está debajo es como lo importante, ¿no? El tratar de explicar cómo se desarrolla la historia. Entonces, en ese sentido, bueno, particularmente, pues he encontrado en mi corta carrera, me he encontrado con investigadores que les ha interesado el tema, que lo han sabido apreciar y que me hayan ayudado mucho. Y en términos institucionales, pues si bien no he tenido tampoco serias dificultades, pues sí ha sido también difícil como tratar de elaborar proyectos que puedan cumplir los objetivos o las metas que diversas instituciones puedan tener, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que es algo que se puede solucionar. Y bueno, finalmente, ¿qué consejo le da a las personas que se quieran dedicar a la historia? Bueno, creo que primero que nada, sí hay que ser como sincero con un aspecto que puede ser la vocación, ¿no? Es decir, creo que cualquier persona que esté relacionada con la carrera te puede decir que si no te gusta leer o si no tienes el hábito de leer, pues tienes pocas posibilidades de, Ujú. pues no ya de sobresalir en la historia, sino de pasar las materias, ¿no? Porque es como el principal trabajo al que te tienes que dedicar, leer, 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 leer sin parar, ¿no? Entonces eso de inicio puede ser una problemática si no estás acostumbrado, eh, pero bueno, me parece que es también como cuestión de disciplina, de una estructura de trabajo que se puede también solucionar con ciertas formas de llevar la práctica lectora en este caso. Y luego, por otro lado, eh, pues finalmente creo que las carreras como las que se estudian en la ENA, como pueden ser antropología, arqueología, lingüística e historia, creo que lo que principalmente te llevaría a estudiarlo es porque te gusta, ¿no? Ujú. No creo que nadie piense que, pues aquí me voy a hacer rico. Que en ese sentido también creo que hay un mito, ¿no? Sobre no vas a morir de hambre si estudias historia. Bueno, no es diferente a lo que podrías encontrarte en el mundo laboral si te dedicas a otras carreras, ¿no? Em, pero sí, o sea, si partes de un gusto, es como pues explotar ese gusto, ¿no? O sea,
que no te consuma como la dinámica de, tengo que pasar esta materia o tengo que dedicarme a hacer algo que no me gusta. O sea, finalmente si tú decides que vas a realizar una investigación sobre un tema, el que sea, pues vas a pasar mínimo unos 2 años, ¿no? Casado con ese tema. Entonces, si escoges algo que no te gusta, que lo que no estás convencido, pues te va a hacer cuesta arriba. Entonces creo que en ese sentido sí es como esa convicción de que es algo que te gusta, de que quieres hacer, y que esa sea como la guía a partir de la cual te asomas a la historia o te decides por estudiar un acontecimiento. Pero finalmente, si partes de eso, pues más bien son pues, satisfacciones, ¿no? Porque realmente sí estás dedicándote a algo que es muy gratificante. Muchas gracias por su participación, doctor. No, vale, de nada.